¿Cómo están? Buenas noches. Por favor, esperaremos un par de minutos hasta que el resto de sus compañeros termine de ingresar. Por favor, vayan anotando su nombre completo en el chat de la aplicación para ir registrando su asistencia. Esperamos un minutito y arrancamos. Bueno, yo creo que ya podemos empezar. Bien, para esta clase que ya vamos a empezar con con el avance de la materia. Bueno, como ustedes bien saben, nuestra asignatura es Procuraduría General del Estado y Procuraduría y Defensa Legal del Estado. Hablamos sobre este órgano constitucional encargado o que cumple precisamente el mandato constitucional de defender los más altos intereses del Estado. Es el abogado del Estado, básicamente. Si recuerdan, el primer día de clases estábamos hablando respecto a las funciones contralora, la función de defensa de la sociedad y la función de defensa del Estado, que también se realizan por órganos denominados órganos no tradicionales, porque los órganos tradicionales son pues el ejecutivo, el legislativo, el judicial y bueno, en nuestro Estado también el electoral. Pero estas otras funciones que son, que se desempeñan también en el ejercicio del poder del Estado, pues son ejercidos por otros órganos constitucionales. Les decía, la función contralora es ejercida por la Contraloría General del Estado. La función de defensa de la sociedad se ejerce a través tanto de la Defensoría del Pueblo como del Ministerio Público. Y la función la función legal la función de defensa de los intereses del Estado, la función de defensa del Estado se ejerce por parte de la Procuraduría General del Estado. Por eso se le denomina también a la Procuraduría como el abogado del Estado. No estamos hablando de la sociedad,
no estamos hablando de las personas en sí, sino del Estado como un ente, porque a la sociedad, pues bueno, teniendo en cuenta estas funciones, hay dos órganos que las defienden, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. La Defensoría del Pueblo respecto a la vulneración de sus derechos, pues es más complejo, pero un poquito repasando, eso en cuanto a la Defensoría y el Ministerio Público que defiende a la sociedad frente a los actos de criminalidad. Pero al Estado como ente lo defiende la Procuraduría General del Estado. ¿Y qué es el Estado? ¿Qué vamos a entender por Estado? Bueno, por Estado mucho podemos hablar, muchísimo. De hecho, ustedes han tenido una materia en primer año que es teorías del Estado, ¿verdad? Es importante porque hablamos, ¿no?, de forma recurrente, la defensa de los intereses del Estado, pero para entender aquello es muy necesario saber, pues, qué vamos a entender por Estado, pero no Estado de forma general, sino de forma particular, hablando de nuestro Estado plurinacional. Entonces, vamos a arrancar hablando sobre el nuevo modelo de Estado a partir de esta reforma constitucional del año 2009. Es decir, vamos a entender qué es el Estado plurinacional de Bolivia. Aquí voy a de pronto refrescar varios de sus conocimientos que han adquirido en la materia de derecho constitucional, y es que nos vamos a apoyar bastante en derecho constitucional, pues la Procuraduría ejerce ese mandato constitucional de defensa de los intereses del Estado. Voy a remitirme a varios conocimientos o en su caso profundizar lo que ya han ido viendo, siempre enfocado hacia nuestra materia. Entonces, les voy a compartir la presentación. Lo que vamos a hacer entonces es, vamos a arrancar nuestra materia estudiando qué es el Estado plurinacional de Bolivia, este nuevo modelo de Estado. Bien, ¿qué es el Estado plurinacional? Para defenderlo al Estado, pues conozcamos al Estado. ¿Dónde estamos viviendo? ¿Qué es el Estado boliviano? ¿Cuál es ese enfoque? Siempre partiendo de la norma suprema y fundamental del Estado precisamente, que es la Constitución. Y aquí hago una aclaración. A mí me van a escuchar hablar, cuando me refiero a la Constitución, me refiero pues a la Constitución política del Estado, pero es que una Constitución no solamente es política, tiene un enfoque jurídico, tiene un enfoque económico, social, cultural. Eh, de manera de que decir la Constitución política del Estado es un poco limita en realidad todo el alcance que tiene una Constitución. Por eso es que cuando ustedes más me van a escuchar hablar a mí sobre Constitución, no así Constitución política del Estado. Bueno, entonces vamos a entender qué es el Estado plurinacional, cuál es este nuevo modelo de Estado en Bolivia a partir de la reforma constitucional del año 2009, es decir, a partir de la Constitución promulgada el año 2009. Y bueno, vamos a partir de la caracterización de nuestro Estado boliviano. La Constitución, nuestra actual Constitución, describe esta caracterización de nuestro Estado en el artículo 1 y caracteriza a Bolivia como un Estado unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario. Hasta ahí. Todavía no veamos esto de libre, independiente, soberano, democrático. Bueno, en realidad todas esas son sus características. Este artículo 1 nos describe por una parte el nuevo modelo de Estado, mencionando 5 elementos cualificadores. Estos 5 son lo unitario, lo social, lo de derecho, lo plurinacional y comunitario, y además nos describe el estatus jurídico-político de nuestro Estado, al decirnos que Bolivia es libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado, con autonomías. Entonces, esas son las características de nuestro Estado boliviano. Partamos analizando estos 5 elementos
cualificadores del nuevo modelo de Estado establecido en el artículo 1. Les reitero, Bolivia es un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario. Lo unitario, es decir, el Estado unitario, lo unitario es un elemento cualificador del nuevo modelo de Estado referido a la modalidad de distribución territorial del ejercicio del poder político. Ustedes en teorías del Estado, aún en derecho constitucional, han avanzado sobre modelos de Estado. Hay dos grandes tipos de Estado básicos, ¿no? Lo que es el Estado unitario y el Estado federal. A ver, todavía sin describir ambos modelos de Estado, sino ejemplos. Estado unitario, ¿cuál es? Por ejemplo, Perú, Bolivia, hablando de Latinoamérica, Bolivia, hablamos también de Colombia, y hay estados federales que son estados compuestos por varios estados. Hablamos de México, Argentina, Brasil, Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, este modelo de Estado unitario se refiere precisamente a esa distribución territorial del ejercicio del poder político, que nuestra Constitución establece que es unitario, pero no es un Estado unitario totalmente puro. Y eso lo vamos a describir. Entonces, primero entiendan que este elemento cualificador del Estado unitario está referido a la modalidad de distribución territorial del ejercicio del poder político. Esto significa, lo unitario, significa pues que Bolivia asume una organización estatal, perdón, voy a ir admitiendo a sus compañeros, perdón, un minutito, deme un minutito, se me está colgando para admitir. Ya. Les decía, la modalidad de unitario significa pues que Bolivia va a asumir una organización estatal sobre la base de la unidad política y administrativa. ¿Qué significa esto de la unidad política y administrativa? Va a significar que el Estado asume una estructura piramidal en la que las órdenes descienden hasta la base y los recursos ascienden desde la base hasta el vértice. Ahorita vamos a entender qué significa todo esto. Les decía, han avanzado en teorías del Estado, pues los tipos de Estado. Hablamos de un Estado unitario, un Estado federal. ¿Qué es un Estado unitario? ¿Qué nos enseña la doctrina sobre un Estado unitario? Si ustedes recuerdan. Bueno, en aula, la verdad, lo hubiéramos hecho un poquito más dinámico. De repente les hubiera preguntado y no hubiera continuado hasta que me respondan, pero bueno. Según la doctrina, pues un Estado unitario, ¿cuál es? Es aquel en el que el ejercicio del poder político queda centralizado territorialmente. Una de las principales características es eso, la centralización, pero además territorial. Y así estaba nuestro Estado. Todo se concentraba en Bolivia, todo se concentraba en La Paz, todo se concentraba en la sede de gobierno, así territorialmente, de manera de que, por ejemplo, si un profesor de Estado, que era profesor, qué sé yo, en Yacuiba, quería hacer un trámite de repente de ascenso de categoría o algo, tenía que ir hasta La Paz a realizar dicho trámite. Y a veces eso le resultaba más caro que el incremento salarial que podría tener sobre el ascenso de categoría. Y es que eso supone lo unitario, la centralización territorial del ejercicio del poder. ¿Qué quiere decir esto? El gobierno central asume toda la autoridad para regir la actividad interna del Estado. ¿Cómo lo hace eso? A través de un ordenamiento legal único que rige en todo su territorio. De eso sí, esa es una característica propia de un Estado unitario y que es parte de nuestro Estado boliviano. Hay un solo ordenamiento jurídico que rige para todo el territorio, un solo código penal para todo el territorio, un solo código civil, una sola ley general de trabajo, también una sola constitución política del Estado, perdón, una sola constitución para todo el Estado. Hay un solo aparato
gubernamental que lleva a cabo todas las funciones propias del Estado. ¿Esto qué va a implicar? Que hay una soberanía única. Por lo mismo, hay un solo poder constituyente. Consecuentemente, una sola constitución para todo el Estado. Eso implica un Estado unitario. Hoy en día, el Estado unitario puede tener su variable. Caracterizada puede ser como un Estado unitario complejo. Y es que se hace compatible que un Estado unitario pueda tener características de descentralización y de desconcentración política administrativa. Y eso es lo que pasa en nuestro Estado. Por eso es que arrancaba diciéndoles, no somos un Estado unitario totalmente puro. Hay variables en cuanto a lo que es el Estado unitario, variables que se manifiestan a partir de la desconcentración y la descentralización política administrativa. Puede darse esta desconcentración y descentralización de diversas formas. Una de estas es la modalidad de autonomías regionales o departamentales. Y sobre las autonomías vamos a hablar también un poco más adelante. Entonces, eso implica el Estado unitario, la centralización territorial del poder. Sin embargo, les aclaro que un Estado unitario netamente puro no lo somos, pues se reconoce la descentralización y la desconcentración política y administrativa. Y esto está materializado en la modalidad de autonomías, que también está reconocido por nuestra Constitución. Estado social. ¿Qué implica un Estado social? El elemento cualificador social, lo social en realidad constituye un elemento cualificador de la estructura económica financiera. Hace rato hemos hablado sobre la distribución territorial del ejercicio del poder político. Ahora, con lo social, estamos hablando nos estamos refiriendo a la estructura económica financiera del Estado y las políticas, además, políticas sociales que va a adoptar el Estado. Lo que busca un Estado social es una distribución equitativa de la riqueza social. Dentro del marco de la doctrina del constitucionalismo contemporáneo, un Estado social implica o significa un modelo de organización social, política y económica que tiene su base en valores supremos como la dignidad humana, igualdad, justicia. ¿Qué es lo que va a buscar un Estado social? Ojo, estoy diciendo social, no socialista. Muchos malinterpretan y muchos utilizan la palabra incorrecta. Va a significar que pues en un Estado social sus políticas van a estar orientadas a garantizar a su población condiciones básicas para una existencia digna de seres humanos. Eso va a implicar de que el Estado tenga que asumir políticas estatales orientadas a favorecer aquellos sectores más desprotegidos de nuestra sociedad. Ya sea sectores, no sé, grupos que están en situación de vulnerabilidad, como, no sé, niños, niñas, adolescentes, discapacitados, o finalmente grupos o provincias alejadas en las que presentan mayores desventajas, como por ejemplo, una mala condición económica, carencia de trabajo, disminución de capacidad física, falta de educación. Un Estado social debe enfocar sus políticas estatales en favorecer a estos sectores menos favorecidos. Por eso les hablaba de que un Estado social busca una distribución equitativa de la riqueza social, una riqueza social que va a buscar favorecer a aquellos sectores menos favorecidos, aquellos que se encuentran afectados por elementos como como les decía, carencia de trabajo, de educación, de salud,
entre otros, y que pues necesitan una atención prioritaria del Estado. Pero obviamente esta distribución equitativa de la riqueza social, cuando busca esto de parte del Estado, no lo hace pues con el afán de quitar o disminuir aquellos sectores que podamos, bueno, digámoslo, se encuentran en una situación más favorable. O sea, no es bajarlos a ellos, sino tratar que los que estén en una situación menos favorable, pues tengan la misma condición que aquellos que están más arriba. Eh, por eso les decía, no se confunda con el término, pues, socialista. No es lo mismo un Estado social que un Estado o que el socialismo, bueno, no quiero hablar tampoco sobre el tema, porque primero que no es objeto de esta unidad y otro para no entrar en polémica. Pero bueno, básicamente es eso, un Estado social, un elemento calificador del Estado referido a la estructura económica financiera. Y eso va a implicar que cuáles van a ser las políticas sociales que va a adoptar el Estado. Ello buscando una distribución equitativa de la riqueza social. Tercer elemento cualificador de nuestro Estado, que está establecido en el artículo 1. Hemos hablado de un Estado unitario referido a la distribución territorial del poder. Un Estado social referido a la estructura económica, financiera del Estado y las políticas que va a adoptar. El tercer elemento es el Estado de Derecho. Elemento cualificador referido a las reglas y normas sobre las cuales se organiza el Estado. A ver, según la doctrina del derecho constitucional, un Estado de Derecho, perdón, estoy por toser, voy a tomar un poco de agua, perdón chicos. Pero les decía, según la doctrina del derecho constitucional, un Estado de Derecho va a significar que la actividad del Estado se va a regir por un ordenamiento jurídico. Toda actividad estatal, gobernantes, gobernados, todos se someten a un ordenamiento jurídico que precisamente va a obligar por igual a todos, a gobernantes y a gobernados. Pero un ordenamiento jurídico en cuya cúspide se encuentra la Constitución. De hecho, tenemos un principio fundamental que nos habla sobre el tema, el principio de dos principios, el principio de supremacía constitucional y el principio de jerarquía normativa, que están establecidos en el artículo 410 de nuestra Constitución. Y un Estado de Derecho va a significar que toda la actividad estatal está sometida a un ordenamiento jurídico. Un ordenamiento jurídico que va a obligar por igual a todos, gobernantes y gobernados, y que además en la cúspide, la cúspide de este ordenamiento jurídico se encuentra la Constitución. Ustedes ya saben cómo está conformado nuestro ordenamiento jurídico. Está encabezado por de conformidad al artículo 410 de nuestra Constitución, está encabezado por la Constitución Política del Estado y también las normas del bloque de constitucionalidad, que tienen ese rango constitucional, es decir, que tienen ese mismo valor que la Constitución. ¿Cuáles son las normas del bloque de constitucionalidad? Hablamos de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y en materia de derecho comunitario. Eso encabeza nuestro ordenamiento jurídico. La Constitución y las normas del bloque de constitucionalidad. Luego tenemos a todos los demás tratados y convenios internacionales que no son en materia de derechos humanos ni derecho comunitario. Puede ser derecho en materia de, de relaciones diplomáticas, aduanero, consular, etc. Luego tenemos a las leyes, en igual jerarquía, leyes, cartas orgánicas, estatutos autonómicos, leyes ya sean nacionales, departamentales, municipales. Luego tenemos los reglamentos, etcétera. Ese es nuestro ordenamiento jurídico. Y un Estado de Derecho va a implicar que toda la actividad estatal se somete o se rige a este ordenamiento jurídico que está encabezado por la Constitución. Pero debemos entender además, y resalto esto, que
lo que encabeza al ordenamiento jurídico es una constitución. ¿Por qué? Porque la constitución, o cuál importancia, es que hay que entender que en una constitución se consagran valores supremos, que son los máximos ideales que se propone alcanzar una sociedad, principios fundamentales, que son aquellos criterios básicos o presupuestos lógicos que orientan la organización y el funcionamiento del Estado. Pero además una constitución consagra derechos fundamentales, garantías constitucionales que se van a convertir en el límite al ejercicio del poder, tanto el poder estatal como el particular, generalmente es el económico. Además que el Estado establece cuál va a ser, o perdón, la Constitución va a establecer cuál es su estructura orgánica, su estructura política, su estructura jurídica, su estructura social, su estructura económica, financiera. Y en un Estado de Derecho, en un ordenamiento jurídico, encabeza una Constitución que consagra todos estos elementos, valores supremos, principios fundamentales, derechos fundamentales, garantías constitucionales, deberes de las personas y además que su estructura misma. Además de ello, este es el punto más amplio, por si acaso, de derecho. Y un Estado de Derecho va a tener siempre por finalidad mantener un clima de convivencia pacífica y armonía social. ¿Cómo, en qué va a estar basado esto? En el respeto, la protección de los derechos fundamentales de las personas. Eh, Además, un Estado de Derecho va a tener los siguientes elementos esenciales. Bueno, tiene varios elementos, pero estos son los principales elementos esenciales de un Estado de Derecho. Primero, el imperio de la ley que obliga por igual a gobernantes y gobernados. Aquí, bueno, más que de la ley, o aquí hago una precisión, más que de la ley, diría del ordenamiento jurídico que está encabezado por la Constitución, un imperio del ordenamiento jurídico que va a obligar por igual a todos. Pero además, otra característica de un Estado de Derecho es que el poder político se ejerce sobre la base del principio de separación de funciones. Eh, no hay un órgano de poder que someta a los demás. No hay una preponderancia del Ejecutivo frente a los demás o del Legislativo frente a los demás. En un Estado de Derecho, todos los poderes ejercen sus funciones de forma separada, perdón, todos los órganos a través de los cuales se ejerce el poder lo hacen de forma separada, pero además hay una igual jerarquía entre estos, de manera que en un Estado de Derecho no puede haber un legislativo o miembros del legislativo que sometan pues autoridades judiciales o miembros del ejecutivo, legislativo de otro órgano que presionen a autoridades judiciales que son parte del órgano judicial para fallar de determinada manera en la resolución. Ahí la importancia del principio de separación de funciones dentro de un Estado de Derecho, sobre todo pues cuando hablamos respecto al órgano judicial. Y un principio de separación de funciones implica un sistema de frenos y contrapesos para realizar el ejercicio del poder político. De ahí que pues todos los órganos son independientes, trabajan de forma coordinada, pero además son de igual jerarquía uno a otro. Por lo tanto, no puede haber sometimiento de un órgano respecto a otro. Otro elemento esencial, perdón, del Estado de Derecho es que es el control y fiscalización del ejercicio del poder político. Esto se hace a través de una tarea que se llama control de constitucionalidad y también control de legalidad. Por ejemplo, el control de constitucionalidad en nuestro país lo realiza el Tribunal Constitucional a través de tres ámbitos: el ámbito normativo, el ámbito competencial, el ámbito tutelar. Pero bueno, eso es bastante complejo. Tal vez eso ya han visto en la materia de derecho procesal constitucional. Pero un elemento esencial de un Estado de Derecho es el control y la fiscalización del ejercicio del poder político. Otro elemento, finalmente, no menos importante, es de un elemento esencial de un Estado de Derecho, es la promoción, resguardo
y protección de los derechos fundamentales de las personas. Eso es, bueno, eso es de hecho lo que encabeza los elementos esenciales antes que los demás que les acabo de mencionar. Una de las características más o elementos esenciales más sobresalientes de un Estado de Derecho es la promoción, resguardo y protección de los derechos de las personas. De hecho, esa es la razón de ser de un Estado de Derecho. Por ejemplo, cuando hablábamos de las épocas de las dictaduras militares, ahí no había Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque nadie respetaba los derechos de las personas, ¿verdad? En cambio, en un Estado de Derecho, pues lo que se busca es la promoción, resguardo y protección de los derechos de las personas. ¿Qué más? Un Estado de Derecho, de hecho, continuando con este último elemento, o claro, con base a este último elemento que les decía respecto a la promoción, resguardo y protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas, en un Estado de Derecho, eh, pues precisamente los límites, perdón, los derechos se van a constituir en un límite al ejercicio arbitrario del poder, o sea, del poder político o del poder económico. Y si los derechos, pese a estar consagrados, son vulnerados, pues tenemos mecanismos o remedios jurídicos, como son las garantías jurisdiccionales para la protección, para la restauración de estos derechos que han sido transgredidos. Y todo ello a partir de, el establecimiento de un Estado de Derecho. Por ello es que también un Estado de Derecho o un Estado de Derecho se va a construir sobre la base de algunos principios. ¿Cuáles son estos principios? Primero, las disposiciones legales deben ser estables, es decir, prospectivas, no retroactivas. Toda norma debe regir para lo venidero, nunca con carácter retroactivo, de manera que en un Estado de Derecho se brinde pues esa seguridad jurídica a todos sus habitantes, porque si una norma no va a ser prospectiva, uno no sabe si lo que realiza hoy en día o si por lo que realiza hoy en día va a ser sancionado de aquí a unos años. Las normas dentro de un Estado de Derecho siempre establecen para lo o se establecen para lo venidero. De hecho, tenemos un principio fundamental que es el artículo 123 de nuestra Constitución y es el principio de irretroactividad de la norma. ¿Qué nos dice el artículo 123? La ley dispone para lo venidero, nunca con carácter retroactivo, salvo en tres situaciones, que ustedes lo conocen muy bien. La norma se va a aplicar de forma retroactiva cuando vaya a beneficiar al trabajador, cuando vaya a beneficiar, es decir, en materia laboral, cuando beneficie al trabajador, en materia penal, cuando beneficie al imputado, al procesado, y en materia de corrupción. Esto tercero es un plus propio de nuestra Constitución boliviana. Entonces, un primer principio de un Estado de Derecho para brindar precisamente seguridad jurídica a sus habitantes es que todas las normas deben ser para lo venidero, es decir, prospectivas, no retroactivas, salvo esas tres situaciones que les acabo de mencionar y que lo establece la propia Constitución. Referido al anterior que les decía, un elemento que es el principio de separación de funciones, precisamente uno de los principios de un Estado de Derecho es que el órgano judicial debe contar con una independencia garantizada. Solo con una independencia garantizada va a poder ejercer un control jurisdiccional en el ejercicio del poder, es decir, va a poder trabajar de forma independiente, va a poder, o bueno, de forma eficiente, de forma cumpliendo el mandato constitucional establecido. Es muy importante que en un Estado de Derecho se garantice la independencia del órgano judicial, por las razones que les decía hace rato y que es de su conocimiento también y que sucede. Es difícil, es frustrante para un ciudadano de a pie, para un ciudadano que bueno, es un ciudadano común, iniciar algún proceso
y que la autoridad judicial que está a cargo de resolver esa situación jurídica se encuentre sometido pues a otro órgano de poder. De repente la parte adversa de este sujeto es alguien que detenta poder. Y si tenemos un juez que está sometido a, a esa otra autoridad o a esa otra persona, miembro de otro órgano de poder, pues ya no estamos hablando de justicia. Consecuentemente ya no hay Estado de Derecho. Entonces, un principio fundamental de un Estado de Derecho es la garantía de independencia del órgano judicial. O dicho de otras palabras, con otras palabras, el órgano judicial debe contar con una independencia garantizada. Otro principio de un Estado de Derecho es que los tribunales de justicia deben ser fácilmente accesibles. ¿De qué va a servir? Bueno, ya garantizar la independencia del órgano judicial, las normas son para lo venidero, pero si la gente no puede acudir ante los tribunales, la gente no puede interponer, y no hablo solamente de sus demandas, sus procesos, y no hablo solamente en cuanto a la creación de juzgados físicos, sí, estructuras que también hacen falta, por cierto, en nuestro país, y muchísimo, sino que pueda acceder a la justicia una persona, de manera de que una autoridad judicial no tenga que estar constantemente rechazando, y eso también pasa en tribunales, que uno presenta una demanda y el juez observa cosas que no son observables, o en todo caso son subsanables y está rechazando de entrada. No le está permitiendo acceder a ese tribunal, ese juez natural, ese tipo de actitud. Entonces, en un Estado de Derecho también, pues los tribunales de justicia deben ser fácilmente accesibles. Hablando tanto de que, pues, materialmente una persona puede acudir a los mismos, pero además de ello, de que una autoridad judicial permita acceder a a este tribunal, pues, a una autoridad, a una persona. ¿Cómo lo va a hacer eso? No reiterando pues rechazos de demanda, cuando las mismas si presentan algún defecto van a ser subsanables, o de plano pues no la admite sin ningún argumento. Y eso es frustrante, pasa también bastante. Otro principio es nuevamente, reitero, el Estado y sus gobernantes deben respetar la dignidad humana. ¿Y cómo se hace esto? Resguardando, respetando, protegiendo los derechos humanos o los derechos fundamentales de las personas. Todo eso implica un Estado de Derecho. ¿Qué es un Estado plurinacional? Antes de entrar a lo plurinacional, por favor, aquí voy a hacer una pausa. Tengo unos pocos segundos antes de que se corte la aplicación y no quisiera que me interrumpa. Aquí hago una pausa, por favor, un par de minutitos y continuamos con lo que es Estado plurinacional y Estado comunitario.